Vale, pues buenos días a todos los que os vais conectando ya. Creo que vamos sumando asistentes a la lista. Vamos a esperar unos minutitos, si os parece, para empezar a la hora que estaba prevista, que eran las 11, y así damos un poquito de margen a que se siga incorporando más gente. Poquito a poco vamos sumando participantes. Como os decía, para los que os vais incorporando ahora, vamos a darnos unos minutitos para esperar a que todo el mundo se incorpore y comenzamos. Yo soy Victoria Humanes, soy responsable de comunicación de la plataforma tecnológica del vino y estoy con Susana García, que es la directora del ente profesional del vino de España. Buenos días, Susana. Vale, veo que ya se va incorporando más gente. Si os parece, son las 11 en punto. Damos un par de minutos más de cortesía. Mientras tanto, bueno, daros la bienvenida a todos los que vais incorporando.
Vale, pues si os parece, vamos comenzando. Bienvenidos todos los que habéis podido conectar con nosotros esta mañana en este webinar de gemelos digitales aplicados al sector del vino. Yo soy Victoria Humanes, directora de comunicación de la Plataforma Tecnológica del Vino, y me acompaña Susana García, que es la directora de la Interprofesional del Vino de España. Buenos días, Susana. Buenos días. Y bueno, pues por mi parte nada, lo dicho, daros la bienvenida a este webinar que organizamos junto con la Interprofesional del Vino en el marco de nuestro acuerdo de colaboración, un acuerdo de colaboración que pretende impulsar la innovación del vino en España, y una de las actividades que llevamos a cabo en el marco de ese acuerdo pues es este plan de formación y de transferencia de conocimiento que nos permite organizar este tipo de actividades que yo creo que son muy interesantes y revierten, yo creo, que en el beneficio del conjunto del sector. Las dos instituciones creemos en la innovación, ¿verdad, Susana? Como vía de futuro, como herramienta para afrontar los retos comunes y estratégicos del sector del vino. Y no me quiero olvidar también de Agrobank, que gracias al apoyo también de Agrobank estamos aquí hoy. Ya sabéis que es una entidad que, bueno, que apuesta por el sector agrario, siempre está ahí apoyando, y concretamente el sector vitivinícola es clave para ellos también. Hoy nos han reunido aquí la tecnología de los gemelos digitales, que yo creo que, bueno, es una tecnología que, cuanto menos el título, despierta ya curiosidad, y luego nuestros expertos nos contarán un poquito más y entrarán más en detalle. Pero yo creo que es una tecnología que ha llegado para quedarse, y que esas réplicas virtuales de objetos, o en este caso de procesos, van a permitir y facilitar muchísimo la toma de decisiones en bodega. Así que sin más, lo dicho, bienvenidos a esta jornada, y Susana, te doy paso. Muchas gracias Vicky. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en esta mañana. En este nuevo webinar que organizamos la Plataforma Tecnológica del Vino, la Interprofesional del Vino de España, con el apoyo de Agrobank, a quien también agradecemos su participación. Como decía, gracias. Gracias a los ponentes, por supuesto, porque sois la esencia del seminario de hoy. Juan Pablo Lázaro y Eva Balsacanto, muchas gracias. Vamos a aprender hoy de gemelos digitales aplicados al sector vitivinícola. Estamos deseosos de escucharos, de aprender de estos gemelos digitales, de estas réplicas virtuales que nos ayuden en la toma de decisiones o en la actividad vitivinícola. Ojalá esto se pudiera aplicar a todos los ámbitos de la vida, ¿no? Poder anticipar las consecuencias de nuestras decisiones. Como digo, en todos los ámbitos es muy deseable, pero bueno, ahora es más fácil que nunca. Bueno, pues aplicando tecnología, nos lo van a contar, la inteligencia artificial, y bueno, pues en procesos y en procedimientos en el ámbito vitivinícola que, bueno, pues que tienen mucha ciencia detrás, pues esto es posible, y creo que puede contribuir enormemente al desarrollo del sector. Este webinar, por recordarlo, pues se enmarca dentro de ese acuerdo de colaboración que tenemos en la Interprofesional del Vino de España con la Plataforma Tecnológica del Vino, que ya iniciamos en 2018 y que representa el compromiso del conjunto del sector vitivinícola español a la investigación, al desarrollo y la innovación como base para el progreso del sector. Desde el principio en OIV hemos tenido claro que solo a través de la innovación y del desarrollo de proyectos de I+D+I nuestro sector pueda afrontar los retos a los que se enfrenta.
pero en particular, además de centrarnos en la dinamización de la I+D+I, con especial hincapié en el cambio climático, que es uno de los grandes retos que tenemos, nos hemos focalizado en la transferencia de conocimiento. Porque si no transferimos los resultados de esa I+D+I, si no los hacemos accesibles, si no los hacemos fáciles, bueno, pues se quedarán metidos en un cajón y eso siempre es muy triste, ¿no? Innovar es más fácil que nunca, es más accesible, implantar avances científicos en nuestros procesos, es cuestión de proponérselo y ahora como decía antes, con digitalización, con modelos predictivos, con inteligencia artificial, cuestiones que vamos a abordar esta mañana, sumado al sector dinámico que tenemos, porque somos un sector muy, muy, muy dinámico, y como digo, unido a esas bases que tenemos, ¿no? Nuestro viñedo, nuestras bodegas inquietas siempre, bueno, pues si sumamos todo eso, sin duda tendremos los éxitos que cosechamos cada día y más que nos merecemos y que vamos obteniendo. Por eso, bueno, pues acciones como la de hoy de transferencia de conocimiento creemos que es el camino que contribuye a la mejora continua del sector. Tenemos también otras actuaciones, no solo estos webinars, sino tenemos esta Escuela de Innovación del Vino que podéis, bueno, pues ver en la web de la plataforma y que podéis consultar en internet con muchas actuaciones de este tipo y con estos webinars periódicos que organizamos. Y bueno, y gracias al sector también por seguir apoyando estos proyectos de unidad y de apoyar actuaciones conjuntas para hacer retos comunes, poder afrontarlos todos juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Susana. Vale, pues si os parece, damos ya paso al contenido más técnico del webinar. Yo antes quería comentaros también un poco cómo va a ser la dinámica. Vamos a tener, hasta ahora, gracias, Susana. Vamos a tener primero la intervención de Juan Pablo Lázaro y luego a continuación vamos a tener la intervención de Eva, de manera que vamos a reservar un espacio para el final dedicado especialmente a las preguntas y cuestiones que tengáis los asistentes. Para hacer esas preguntas encontraréis a la derecha en el panel de mandos un apartado que pone preguntas. Os agradeceríamos que nos las enviarais por ahí por escrito. Nosotros las recogeremos y las reformularemos por orden de llegada a los ponentes. Si en la pregunta, por favor, que vaya siempre acompañada de a qué ponente va dirigida para que nos facilite un poquito. Y lo dicho, nos las podéis enviar a lo largo de todo el webinar y en ese último espacio dedicado a las preguntas las reformularemos a los ponentes y darán respuesta a todas vuestras cuestiones. Juan Pablo, si te parece, si puedes activar tu cámara y tu micro para ver que todo funciona correctamente. Hola, buenos días a todos. Hola, Juan Pablo. Buenos días. Muchísimas gracias por tu participación. Os presento a Juan Pablo Lázaro. Él es viene del Centro Tecnológico AINIA, concretamente coordina la línea de soluciones TIC de la Unidad de Transformación Digital del centro. Así que, sin más, él nos va a hacer una introducción a esta tecnología tan novedosa, cómo se puede aplicar al sector del vino y un poco cuáles son las perspectivas de futuro. Si te parece, Juan Pablo, te voy a hacer el control para que puedas compartir tu presentación. Vale. Fenomenal. Muy bien. Espero Pues que yo la me callo, estéis me viendo voy, pero correcta. sigo aquí para lo que necesites. Muy bien, muchas gracias, Victoria. Bueno, y gracias también a Plataforma Tecnológica del Vino, a Áptica, a la Interprofesional del Vino de España y a Agrobank por habernos invitado a participar como ponentes en esta charla. Bueno, ya me ha presentado previamente Victoria. Trabajo desde hace 7 años en el Centro Tecnológico AINIA, sobre todo trabajando en temas de desarrollo de modelos de inteligencia artificial y tratamiento avanzado de la información para calidad y seguridad alimentaria. También para extraer conocimiento a partir de fuentes textuales, en temas de bioprocesos y también en predicción de vida útil de producto, que también hemos desarrollado modelos en este sentido. Sobre todo en el ámbito agroalimentario, farmacéutico y cosmético, que son las áreas principales en las que trabaja INIA. Me imagino que INIA lo conoceréis, está basado en el centro principal, está en Paterna, en Valencia, muy cerca de Valencia capital.
aunque tenemos cobertura y trabajamos con empresas de toda España con delegaciones tanto cubriendo el norte, el sur, etcétera, ¿vale? Y también una delegación internacional. Principalmente nos dedicamos a todo lo que es desarrollo de ingredientes, seguridad alimentaria, microbiología. También somos conocidos como laboratorio. También en el ámbito medioambiental, con gestión de aguas, energía, medio ambiente y estudios de consumidor, legislación. Y el área en la que yo desarrollo más mi actividad, que es el área de industria 4.0, digitalización, transformación digital. Y somos actualmente unas 240 personas en el centro. En mi área en concreto, también para que tengáis un poco más de información del contexto en el que se desarrolla mi actividad, pues trabajamos mucho en el ámbito de fabricación avanzada, ayudando sobre todo en temas de calidad, de seguridad alimentaria y de eficiencia de procesos, ¿no? En la parte más productiva, en todo lo que son las operaciones clave en producción. También trabajamos en lo que es innovación, ayudando a las empresas tanto a detectar lo que ocurre alrededor del sector, de lo que se va publicando, como apoyándoles en el desarrollo de nuevos productos, a través de plataformas que un poco ayudan a gestionar el ciclo de vida del producto de I+D. Y también tenemos un área de actividad en cadena de valor, tratando de gestionar todo tipo de información que pueda ser relevante para mejorar y optimizar los procesos de cadena, pero también para hacer producto de mayor calidad y seguro, compartiendo información entre todos esos miembros de las cadenas, ¿no? También tenemos otros ámbitos de aplicación como agricultura de precisión, agricultura 4.0, mejor dicho, temas de consumidor, aplicando tecnología y también temas de nutrición y salud. Bueno, pues entramos, si queréis, en el siguiente punto ya de la charla, que es un poco ya lo que es la charla en sí, donde vamos a hablar de qué es un gemelo digital. Voy a tratar de recopilar, de alguna manera, las definiciones que se comparten en distintas publicaciones, en la bibliografía, lo que se comenta, para qué sirven estos gemelos digitales, qué pasos debemos seguir para construir un gemelo digital y qué capacidades deberíamos de tener, bien propias o bien también de nuestros colaboradores, empresas externas. Oportunidades, vamos a ver ejemplos del sector agroalimentario y también específicos del sector vitivinícola. Dejaré uno de ellos para que se desarrolle en la siguiente ponencia, que luego tendréis ocasión de ver, y luego os comentaré retos presentes que tenemos hoy en día para implantar gemelos digitales y hacia dónde va el futuro en gemelos digitales. Pues bueno, aquí veis de dónde un poco nace todos los conceptos de este tipo y sobre todo gemelos digitales que están muy sujetos al contexto del marketing, que veréis muchas publicaciones al respecto, tienen una parte mitológica, ¿no? Una parte de dónde se crea, ¿no? Pues esto nace en principio, o se dice, una de las líneas es que se creó en la NASA, ¿no? Un poco con la idea de tener unas simulaciones informatizadas del diseño del sistema que iba a ir a la Luna para no poner en riesgo al personal, ¿no? Simularlo todo en un espacio computacional para luego llevarnos. Luego ha habido dos principales aportaciones. Un libro publicado en el año 1992 del siglo pasado, llamado Mirror Worlds, que trata un poco de definir qué pasaría si se simulara diversos aspectos del mundo dentro de un ordenador. Os lo recomiendo porque es de hace unos años y ya se ven conceptos que están aplicados hoy en día, como el gemelo digital. Y luego Michael Greaves, que es quien un poco es el padre del concepto, que también tenía relaciones con la NASA en ese momento y que en 2003 acuña el término. Pero lo acuña en un contexto de ciclo de vida del producto. Ahora trataré de explicar un poco más este aspecto, ¿no? En la bibliografía encontramos prácticamente decenas de definiciones relacionadas con el gemelo digital. Diversos autores, pues bueno, ahí veis que hasta 46 definiciones, ¿no? Yo me voy a quedar con algunas de ellas que vienen más de empresas tecnológicas o de empresas tecnológicas de referencia a nivel internacional, y luego crearemos nuestra propia definición para tratar de conjugar todos los términos que se comentan, ¿no? Pues bueno, en bibliografía, en alguna de las bibliografías que hemos estado analizando y que manejamos en los últimos años, vemos esta definición que es un poco académica, diría yo, académica relacionada con el mundo de la universidad o con el mundo más teórico, que habla de una conexión digital en tiempo real entre un activo físico o un proceso que esté generando ese activo físico con su propia representación virtual,
que también es capaz de generar un resultado funcional, al igual que lo hace el activo físico real. La definición de Siemens, que es una empresa que está muy implantada en el contexto industrial, con equipos, etcétera, dice que un gemelo digital es la representación virtual de un producto o proceso que se utiliza para comprender y predecir las características de rendimiento de su equivalente físico, ¿vale? Dice que se utiliza a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. Esto lo que quiere decir, que os comentaba antes, es que antes de desarrollar ese producto o ese proceso, se suele diseñar, tal y como ocurría con la NASA, en un contexto más digital para comprobar qué tal funciona, para luego llevarlo a construcción real, ¿no? No tiene por qué siempre ser así un gemelo digital, luego lo vemos. Y luego pone aquí que el objetivo es simular, predecir y optimizar ese producto y sistema de producción antes de invertir en él. Y luego tenemos a IBM, que es una compañía más centrada en la parte software, que nos dice que es una representación virtual de un objeto o sistema, en esto es común con las anteriores, que abarca su ciclo de vida, es decir, que podemos utilizarlo para diseñar primero con un gemelo digital y luego construir un producto real después, y que se actualiza a partir de datos en tiempo real y utiliza la simulación, el machine learning, que es una técnica de inteligencia artificial, y el razonamiento para facilitar la toma de decisiones. Pues bueno, vamos a ver un poco toda esta ensalada con un ejemplo un poco más concreto, ¿no? Tenemos un activo físico, en este caso pues una cuba que veis aquí de fermentación, que tú le pasas unas entradas, configuraciones del proceso, las materias primas, la energía, todo lo que sea necesario para que esa cuba funcione de manera real, y va a generar una salida, ¿no? Un producto principal, va a generar unos subproductos, ya lo conocemos, va a tener unos consumos energéticos y puede que también tengamos otro tipo de salidas, ¿no? Esa cuba tiene botones, tiene pilotos, tiene maneras de que nos van diciendo cuál es el estado de esa cuba. Luego tenemos esta representación virtual de esa cuba en un entorno más computacional, donde también le podríamos pasar esas entradas. Por supuesto, no le vamos a pasar uva al ordenador, pero sí que le vamos a pasar cuál es la configuración de ese proceso, cuáles son las características de esa uva. Por supuesto, la energía tampoco se la vamos a pasar, porque la energía será la del ordenador. Y luego esta representación virtual sacará unos outputs. No sacará el producto real, pero sacará qué tipo de características de ese producto principal y cuáles son las características también de los subproductos. Qué consumos energéticos puede haber tenido, qué costes puede haber tenido esa cuba virtual, ¿no? Y también nos puede ir diciendo esos outputs, ¿no? También nos podrá decir por qué procesos, por qué estados ha ido pasando ese proceso a lo largo del tiempo. Como veis, de momento no he conectado ni uno ni el otro, pero en las definiciones hemos visto que también se conectan, ¿no? Entonces, se conectan tanto de manera descendente para recopilar datos en tiempo real y que se puedan interpretar, es decir, el gemelo digital puede estar conectado con el gemelo real y es una funcionalidad interesante que a lo mejor no todos los gemelos digitales pueden llegar a tener, pero que es una característica interesante que se puede explotar. Y también en el sentido inverso, desde la representación virtual, podemos controlar y configurar aspectos del activo físico real, ¿vale? ¿Dónde entramos los humanos, ¿no? Los usuarios que llamamos desde nuestro mundo, ¿no? Pues entramos para lo que hemos comentado antes, para visualizar, simular, que simular puede también querer decir predecir, pero también optimizar ese proceso que se produce en ese activo físico, pero también podemos analizar, podemos ir más allá de la visualización y podemos también controlar, ¿no? Como hemos comentado, vía la representación virtual podemos acabar controlando ese activo físico. Pues bueno, aquí tenéis una condensación de esas definiciones en un esquema más fácil de ver, donde estamos los humanos, que hacemos una serie de acciones sobre esa representación virtual, que a su vez tiene esa conexión tanto de recibir datos como de enviar o de controlar ese activo físico, ¿no? Toda la parte de inteligencia que estamos hablando residiría en la parte de la representación virtual, donde se está ejecutando todo esto dentro de un ordenador o dentro de una nube, depende de donde queramos estar ejecutando esta representación virtual, ¿de acuerdo? Tiene relación con otros conceptos. El concepto de gemelo digital tiene mucha relación con el concepto de industria 4.0, industria 5.0. La 5.0 es una industria más basada en las personas y en dar apoyo a que las personas estén más conectadas con esa industria y con el entendimiento de lo que ocurre. Pero tenemos otros conceptos que se asocian al de gemelo digital. Uno sería el de simulación de procesos, que es una disciplina conocida en el mundo de la computación,
que puede ser más o menos compleja en función del tipo de proceso que estamos simulando, y también el de la inteligencia artificial, que no deja de ser una técnica más para poder hacer una simulación de un proceso basado sobre todo y en la mayor parte de las veces en la recogida de unos datos y una experiencia del activo real, ¿vale? Luego también tenemos cosas como el Big Data, que realmente pues tiene realmente poco que ver con el gemelo digital. El Big Data nos puede ayudar a recoger gran cantidad de datos para tener mejores modelos, pero no necesariamente está relacionado con el concepto de gemelo digital. Otro concepto muy relacionado con el gemelo digital es el IoT, el Internet de las Cosas, que aquí le he puesto otra I delante para indicar Industrial IoT, o sea, la parte industrial del IoT, donde toda la sensorización y todos los sistemas que conocemos como escalas, MES, etcétera, pueden acabar alimentando ese gemelo digital como hemos visto, ¿no? Y también pueden acabar alimentando los modelos de inteligencia artificial de un poco más arriba. Otros conceptos que también se comentan, pero que no necesariamente están relacionados, son también la parte más de visualización, por eso lo he puesto en este color más azul, como son la realidad aumentada o la realidad virtual o gamificación. Estos no dejan de ser un medio a través del cual entendemos mejor ese gemelo digital. Y entonces podemos tener representaciones físicas del concepto del activo real físico que estamos queriendo evaluar, convertido a digital, y que nosotros lo pudiéramos visualizar, ¿no? Pues como si fuera un jueguecito o como el icono que he puesto yo en la slide anterior. Pues bueno, son conceptos que tienen que ver, pero no están tocando someramente el concepto de gemelo digital, pero veis que hay otros que sí que entran muy en contacto con gemelo digital, como son la inteligencia artificial, en la simulación de procesos o el IoT, ¿no? Bueno, ¿para qué sirven los gemelos digitales? En una clasificación que hemos encontrado en la bibliografía, pues hemos visto que hay como varios tipos, ¿no? En función de para qué sirven. Pues algunos, empezando desde arriba, siguiendo las agujas del reloj, vemos unos que están más basados en la imagen, ¿no? En la representación visual del objeto. Otros que están basados más en monitorizar lo que ocurre y en visualizar. Otros que van a un nivel más y que son capaces de predecir lo que va a ocurrir con el proceso real en base al modelo digital que tienen implementado dentro. Otros prescriptivos que pueden llegar a decir cuál es la mejor opción de configuración para evitar, por ejemplo, un problema de mantenimiento o para mejorar un aspecto de calidad. Y son los propios gemelos digitales los que también dicen cómo deberíamos configurar el activo real para que eso funcione mejor. Los autónomos, pues los autónomos son los que hacen todo el ciclo completo, monitorizan, predicen y prescriben. Todo ello en un único elemento que es capaz de tomar una decisión sobre el elemento real de qué tiene que hacer para funcionar mejor, él solo, sin la intervención humana. Y luego hay otro tipo que se comenta que son como los históricos, que básicamente lo que hacen es almacenar diferentes imágenes de un gemelo digital, de un activo real, y que se van almacenando digitalmente como si fuera una base de datos, ¿no? Y que pueden servir para el futuro otros estudios. Luego aquí tenemos, en la otra parte de la pantalla, pues un ejemplo de una gran cantidad de aplicaciones diferentes que se pueden tener. Podemos estar utilizando gemelos digitales pues para temas económicos, para modelar costes, para modelar el impacto financiero que puede tener un determinado activo, para determinar el impacto social. Lo mismo a nivel medioambiental, lo veremos luego en un ejemplo. A nivel funcional, que es principalmente para lo que suele servir, ¿no? Que cómo conseguimos montar un gemelo digital que nos ayude a entender cómo funciona un sistema real. Sistemas que describen la física de un determinado fenómeno. En el sector agroalimentario, la física es un elemento muy vinculado con la química también, y sobre todo, por ejemplo, en el mundo del vino, pues este tipo de aspectos estarían dentro de esta categoría, ¿no? Cosas como la seguridad, el riesgo y aspectos del espacio que ocupa un determinado elemento, pues son también importantes y que se pueden modelar en gemelos digitales que seguramente escapen a nuestra concepción o a nuestro sector ahora mismo, ¿no? En este caso, el vitivinícola. Pero bueno, que sepáis que hay gran cantidad, veréis el concepto gemelo digital en toda la industria absolutamente y en muchas otras disciplinas, y lo podéis ver simplemente haciendo una búsqueda por Google. Seguimos adelante. Nuestra visión, voy a saltarme esta slide para no perder tanto tiempo y luego la veremos en una un poco más general. Y nos centramos un poco en esta parte de aquí donde vamos a ver pues cuáles son los pasos que deberíamos seguir para construir un gemelo digital, ¿no? Pues bueno, empezaríamos preguntándonos para qué quiero construir este gemelo digital. A veces iniciamos un proceso de gemelo digital pues porque nos gusta, nos parece sexy
este concepto y queremos ir adelante con él, es una cosa moderna, esto lo tengo que implantar. Pero hay que reflexionar antes para qué, ¿no? ¿Qué tipo de variables quiero medir de ese elemento real, ¿no? ¿Qué elemento real quiero medir realmente? ¿Para qué lo quiero? ¿Para generar conocimiento? ¿Quiero controlar ese proceso real? ¿Quiero tener una descripción de ese proceso real y que yo pueda hacer cambios en configuración o incluso en su topología, ¿no? Pues si es un elemento físico, cambiar una cosa, por ejemplo, una planta de embotellado, cambiar una línea o hacer más frecuentemente la entrada de las botellas. ¿Para qué quiero yo el gemelo digital? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que contestar, ¿no? Ya hemos visto que las aplicaciones son prácticamente todo lo que podamos imaginar. Si seguimos al siguiente, siempre nos preguntan, bueno, pero ¿qué gemelizo? ¿Qué proceso de todo esto que yo quiero conseguir? ¿Qué es lo que yo tengo que gemelizar? ¿Es el producto? ¿Es su física, su química, su microbiología? ¿Es el proceso? ¿Son sus consignas, sus parámetros? ¿Son estas dos cosas juntas, que normalmente es lo que suele ocurrir, proceso y producto de manera conjunta? ¿Me centro únicamente en un subproceso, en un proceso unitario? ¿O puedo tratar de gemelizar toda la línea y tener una imagen de todo lo que ocurre en la línea? Pues ambas cosas son posibles. Aquí tengo que definir el alcance de lo que quiero llegar, ¿no? ¿Y qué variables objetivo quiero medir? ¿Son costes? ¿Son temas de calidad? ¿Son temas de seguridad alimentaria en algunos sectores? ¿Qué es lo que quiero medir? ¿Qué indicador quiero medir en concreto, ¿no? ¿Qué es lo que quiero obtener? Luego nos tenemos que preguntar acerca de mi estado de digitalización. Habéis visto que los gemelos digitales, esa representación virtual, impera en ese mundo todo lo digital. Es decir, tenemos que tener sensorizado hasta cierto punto todo el entorno. Tengo que tener gente, o bien en mi organización, o bien con apoyo externo, con centros como INIA o como otro tipo de centros o empresas externas, que me ayuden también. Eso lo tengo o lo necesito tener también. Esas preguntas me las tengo que hacer. Si tengo también actuadores que me permitan controlar ese concepto, si yo puedo abrir y cerrar una válvula, puedo poner en marcha el sistema de refrigeración o pararlo, o incluso que lo haga autónomamente el gemelo digital. Pues todo esto tengo que preguntarme en qué punto estoy, ¿no? Y cómo puedo tratar de dotar a mi instalación de toda esta digitalización. ¿Qué otras aplicaciones? Por ejemplo, puede haber determinada información que se genera dentro del gemelo digital y que se está guardando dentro de diferentes aplicaciones en la organización. Pues pueden estar en mi ERP o pueden estar información interesante en equipos de laboratorio. Todo esto también tengo que conectarlo y tenerlo vinculado a ese gemelo. Y sobre todo un lugar que normalmente suele ser, llamándolo de manera común, una base de datos, algún elemento central que almacena, organiza y vincula toda la información que se está gestionando y se está generando en torno a ese gemelo digital, a ese proceso o a esa línea que estamos queriendo monitorizar. Esto organiza todo el espacio y nos permite empezar a poder trabajar en la parte interesante del gemelo digital, ¿no? Que es la siguiente, ¿no? Que es el cómo digitalizo y modelo esa realidad. Aquí pues necesito contar también con expertos del proceso y del producto que están en mi casa, son la gente que conoce ese proceso, ese producto en detalle, ¿no? Que tiene esas intuiciones de cómo va el producto. También es importante que pensemos qué estrategias vamos a elegir para hacer esa modelación. Hay diferentes estrategias. Podemos tener un modelo del que tengamos una ecuación, un sistema de ecuaciones, un sistema de ecuaciones diferenciales, algo que nosotros podamos resolver con un cálculo y que nos dice cómo funciona nuestro modelo. Pero a lo mejor no, a lo mejor es un sistema muy complejo sobre el que tenemos muy poco control, sobre el que no se conocen ecuaciones de cómo funciona, y entonces entra en este punto la inteligencia artificial con técnicas de caja negra como el machine learning, ¿no? También empiezan a ser cada vez menos negras y empieza a ponerse de moda lo que se llama la inteligencia artificial explicable, que lo que hacen es intentar que esa caja negra no lo sea tanto y que con todos esos datos podamos aplicar técnicas que nos sepan explicar cómo han llegado a la conclusión de esa modelación, ¿no? Pero bueno, esto ya es un problema muy particular de la inteligencia artificial. O una combinación de ambas, también hay técnicas para combinar ambas, ¿no? Sobre todo con el tema de datos, también es importante plantearse si disponemos de datos históricos que puedan servir para construir esa modelación, porque si empezamos hoy y no tenemos datos, vamos a tener que generar experimentos que generen esos datos a futuro para poder modelizar cómo funciona. Y si no, pues si tengo datos históricos, pues quizá en algún caso los pudiera llegar a aprovechar. Y luego ya el último gran paso, ¿no?, es la validación y la implantación, ¿no?
pues tener una aplicación software con la que pueda hacer esas acciones que comentaba antes, ¿no? Simular, analizar, optimizar, visualizar, controlar todo esto, ¿no? Y validar todas estas hipótesis que yo me he hecho durante todo este camino. Y también poder medir hasta qué punto mi gemelo digital es capaz de describir la realidad, ¿no? Del activo físico o del proceso físico real, ¿no? Que yo estoy queriendo modelizar. Esto suele ser una parte iterativa, donde se va mejorando la capacidad y que en ocasiones nunca termina, siempre hay oportunidad de mejorar, y que acaba también siendo implantado finalmente en la operativa diaria. Tiene que acabar encajando el gemelo digital en mis procesos habituales. Si no, todo el esfuerzo que habré hecho para construirlo pues va a ser baldío. Entramos, si queréis, en algunos ejemplos. Hemos visto un poco, y espero que os pasen la presentación también para que lo podáis consultar, ¿no? Como una guía, la de anterior, para ver todo ese proceso. Y vamos a entrar en la parte para ver algunos ejemplos. Os voy a enseñar algunos a nivel europeo, pero sí que quiero deciros que el sector agroalimentario, en particular también el vitivinícola, no tiene muchos ejemplos publicados al respecto de gemelos digitales y de simulación. Sí que existen muchos en simulación de procesos, en diferentes aspectos particulares, pero no desde la perspectiva global de un gemelo digital donde se dan todas las condiciones que hemos visto hasta ahora, ¿no? Es difícil de encontrar en el sector agroalimentario conceptos, o sea, proyectos potentes en esta línea. Este que veis en pantalla es uno de ellos, es europeo e incluso está coordinado por una organización que está en España, en La Rioja en concreto, por CETI, y que busca tratar de hacer un gemelo digital de procesos de productos agroalimentarios, en este caso fruta de hueso y también porcino, y ver cómo a partir de todos los datos que se capturan en ese entorno, de ese gemelo digital que se genera de esos productos, ¿no? Ver cómo podemos controlar determinados procesos, pero determinados procesos dedicados sobre todo a la sostenibilidad, como pueden ser pues, la generación de subproductos relacionados con todos esos subproductos que generan esta producción, ¿no? Esta producción agroalimentaria, como también poder producir de manera correcta alimentos, pero también otro tipo de productos, ¿no? Aparecen ahí nutracéuticos o biogás, por ejemplo, o antioxidantes que se extraen como un subproducto de la propia fruta de hueso, ¿no? En este caso. Pues bueno, es un ejemplo donde veis cómo montando un gemelo digital podemos tratar de mejorar determinados procesos o de incluso hacer realidad de manera digital algunos procesos, ¿no? Otro proyecto interesante es el que más en el entorno, en este caso en el de Smart Farming o Agricultura 4.0, Agricultura de Precisión. En este ejemplo, que es del proyecto IOF 2020, ¿no? Internet of Food and Farm, que es un proyecto muy interesante con muchas líneas de actuación. Aquí vemos cómo han generado un gemelo digital que empieza desde la parte de abajo con los procesos reales, por ejemplo, en este caso de crear una plantación, en este caso de lechuga, cómo se monta todo el sistema físico, si seguimos subiendo, para controlar y sensorizar todo el proceso de plantación y recogida, de esa plantación, mantenimiento y recogida de esa planta de lechuga, y cómo luego, con toda esa sensorización, creamos esos gemelos digitales, que pueden ser de distintos aspectos. Pueden ser de las malas hierbas, pueden ser de cómo crece la propia lechuga, pueden ser de predicción de cuándo voy a poder hacer la recolección de esa lechuga. Y luego un nivel superior que nos ayuda a tomar decisiones. Ese gemelo digital nos ayuda a tomar decisiones que pueden influir sobre proveedores y sobre también nuestros clientes. Dentro de este proyecto también hay algo muy interesante que es cómo abordan un caso de uso relacionado con la sensorización y también una especie de gemelo digital de lo que ocurre con un producto vinícola a lo largo de la cadena de valor, pero cuando ya sale de la bodega. Es decir, desde el punto de delivery, de cuando sale el producto, hasta el punto de consumo, de cómo implantar una serie de sensores en torno al packaging, en este caso botella, cajas, etcétera, corcho, bueno, la capucha, etcétera, y cómo logran medir qué es lo que va ocurriendo con el vino en un concepto bastante experimental, pero un poco controlar qué ocurre desde el productor hasta el consumidor, ¿no? Que es una parte que se pierde y donde el vino puede seguir evolucionando y que quizá hay que entender mejor para poder tener un mejor producto, ¿no? Pues bueno, ahí tenéis un ejemplo que puede ser interesante. Tenéis, de todas las cosas que voy comentando, tenéis la dirección web para que podáis indagar más.
Otro ejemplo de gemelo digital, en este caso ya en el mundo del vino, pero que no tiene tanto que ver con los procesos, pero sí que tiene que ver con uno de los tipos de gemelos digitales que os comentaba, los basados en la imagen, ¿no? En esta imagen, esta bodega en concreto ha hecho una imagen digital de toda su infraestructura y lo que permite es realizar visitas e interaccionar con los elementos virtuales que se ponen a disposición dentro de ella. Es un punto de vista más de marketing, pero donde un consumidor también puede experimentar el origen, ¿no?, de un determinado vino y puede tener una conexión virtual, pero con un entorno físico real, ¿no? Es otro punto de vista interesante que se puede explotar, ¿no?, también relacionado con el gemelo digital. Y luego, esta slide pertenece sobre todo a la presentación que dará mi compañera ponente más adelante, y que está relacionado y que creo que es uno de los proyectos más avanzados tanto a nivel de gemelo digital en el sector agroalimentario y, por supuesto, en particular en el sector de producción de vino. Luego ella contará más cosas, el proyecto de Tecon, lo contará mucho mejor. ¿Vale? Ya empezando un poco a resumir, tenemos dentro del sector vitivinícola datos de una gran cantidad de fuentes, ¿no? Aquí tenemos un producto en el centro que puede ser un vino tinto crianza de viñedos viejos, pues, que están plantados en paso, ¿no? Pues para que veáis toda la gran cantidad de datos que se puede recoger de ese producto, ¿no? Estamos viendo ahí datos de trazabilidad, de toda la parte del viñedo, datos relacionados con la parte nutricional, datos físico-químicos y microbiológicos, datos de proceso, qué ocurre con la cuba, sobre todo con los procesos de fermentación, con otros procesos de clarificación, etcétera, pero también con el envejecimiento, la guarda, qué ocurre con el embotellamiento, una parte más industrial. Como veíamos también, qué ocurre con la cadena de valor, qué ocurre, qué datos podemos recoger también de paneles, de catas, de percepciones de consumidor, si pudiéramos recopilar también patrones de consumo, de compra. También empieza a ponerse hoy en día más accesible recoger información genómica del producto, ya no solo microbiológica a nivel general, sino también yendo más particular a qué especies, qué metabolitos generan. Hay mucho trabajo también ahí ahora porque empieza a haber fuentes de datos mucho más interesantes relacionadas con esa información ómica, ese detalle, ¿no?, de qué especies y qué está ocurriendo dentro de esa matriz, ¿no?, tan compleja como es el vino. Y luego qué se publica a nivel pues, el público en general, pero también en publicaciones científicas, ¿no?, para que veáis que la cantidad de potenciales gemelos digitales en diferentes líneas y con diferentes objetivos que pueden llegar a montarse en torno al vino. Vamos a ver algunos de ellos en genérico, que nos pueden ayudar incluso a evocar posibles gemelos digitales que yo podría montar en mi propia organización, ¿no? Pues el primero es sobre todo el que está relacionado con toda esa recogida de datos de lo que ocurre en la parte pues, más agronómica, ¿no?, la parte más de viticultura. Cómo puedo todos esos datos correlacionarlos con información de cómo evoluciona el fruto, por ejemplo, y quedarme, por ejemplo, en un gemelo digital que me permitiera evaluar pues, y me permitiera predecir a lo largo de la campaña cómo va evolucionando ese fruto y qué calidad va a tener y cómo puedo preparar también la bodega para esa calidad que va a ir viendo. Sobre todo, pues, por ejemplo, en un año como este que ha sido tan atípico, ¿no?, con el calor que ha estado haciendo en todas las denominaciones, absolutamente, ¿no? Otro gran gemelo digital y quizá uno de los más paradigmáticos sería ver cómo hacemos el gemelo digital de todo lo que ocurre en el proceso industrial hasta que el vino pues va evolucionando y va consolidándose, sea el tipo que sea, si es un vino de guarda o es un vino joven o el tipo de vino que nosotros estemos pensando, cubrir todo ese ciclo de vida y hacer un gemelo digital donde pudiéramos monitorizar todas y predecir todas esas variables, ¿no?, en base a todas esas variables que podemos ir tocando a lo largo de ese proceso según el vino que queremos hacer, hacia dónde va a ir evolucionando realmente ese vino. Sobre todo en los procesos claves de las fermentaciones, sobre todo la principal, la alcohólica, pero también en el filtrado y sobre todo en la fase de envejecimiento, que es una fase también bastante desconocida a nivel de identificación de datos reales. Veremos también en el proyecto siguiente cómo nos hablarán de algo que es un poco poner el foco en la parte de fermentación, aplicando técnicas ómicas, por ejemplo, para hacer un gemelo digital de fermentación de precisión, ver cómo conseguir que ese bioproceso, tenerlo mucho mejor caracterizado, mucho mejor controlado y tener palancas para poder seleccionar hacia dónde quiero ir, ¿no? Esto lo vais a ver a continuación.
pero también puedo trabajar en operaciones más de planta, de optimización, como el embotellado, como conocer lo que estaba pasando aguas abajo, que hemos comentado antes, y también tener un gemelo digital de cómo se ve el vino desde el punto de vista del consumidor, qué características se aprecian de ese vino, cómo puedo agregar yo todo lo que se va diciendo en redes, en foros, por expertos de un determinado vino, de una determinada categoría, y cómo puedo conformarme una imagen digital de todo eso que se está diciendo en torno a ese vino, que puede ser un tipo de vino, una marca concreta, o bueno, hasta donde queréis llegar en la atomización de esto, ¿no? Podemos llegar a recopilar toda esa gran cantidad de información textual y llegar a tener esa imagen, ¿no?, de ese vino, de cómo es percibido por parte del consumidor. Y yo creo que aquí se resumen en 5 gemelos digitales. Digamos que también podría haber una combinación de todos ellos, ¿no?, y tener un gemelo digital global, pero más vale partir en partes el proceso y ver cada una de ellas, y creo que es una parte muy, muy interesante. Juan Pablo, perdona que te interrumpa, tenemos que ir concluyendo, si no te importa, para respetar Vale, el timing. Gracias. voy a pasar ya a los retos y las conclusiones, que es un poco la parte final. Aquí tenéis también algo de información en pantalla de capacidades de línea en lo que respecta a monitorización de manera no intrusiva de algunos elementos del vino, la parte izquierda para controlar la oxidación y en la parte derecha para ver cuerpos extraños, que también son tipos de datos que son medidas en continuo que nos pueden ayudar mucho a recopilar información. Pues bueno, vamos con los retos. Yo creo que los grandes retos principales serían la digitalización de procesos, es quizá donde más trabajo tenemos que hacer para poder empezar a modelizar y implantar, tema de sensualización, etcétera, y que también hay poco conocimiento acerca de gemelos digitales en las organizaciones. Es una carencia y tenemos que apoyarnos en entidades externas. El concepto está poco estandarizado, hay pocas soluciones que podamos aplicar de manera directa, hay que trabajar mucho todavía en una parametrización y en una personalización, ¿no? Y también, pues bueno, también hay un reto en la precisión, ¿no?, del modelado. Los modelos son procesos complejos, en el mundo del vino, en lo que es la producción vinícola, son procesos muy complejos, con mucha complejidad en la matriz, y que tenemos que ir poco a poco afinando en el tiempo, ¿no? Y sobre todo el reto de implantar, ¿no?, y de ver cómo se encaja ese gemelo digital dentro de mi práctica diaria. Ahí hay todavía también mucho que hacer para darle una visibilización a ese proceso dentro, ¿no? Ya de cara al futuro, en lo que se está trabajando a nivel de gemelo digital es en ir a un nivel superior, que es conectar, digamos, diferentes gemelos digitales, darles más autonomía, e ir hacia una industria más cognitiva, que se llama, que es un poco todo el conocimiento de inteligencia que hay disponible, que esté trabajando de manera conjunta en los distintos procesos, ¿no? También a nivel de activos, ¿no?, pues cada vez hay mayor complejidad en los activos a gemelizar, y esto es un reto a futuro, ¿no?, de conseguir gemelizar mejor gracias al aumento de la capacidad de cómputo, ¿no?, y a la mejora de los interfaces. También en lo que respecta a alimentación, estamos yendo hacia gemelos digitales humanos, donde se está empezando a evaluar el impacto de los alimentos, de los productos sobre la propia salud, a través de técnicas de gemelo digital en humano. Esto es una tendencia que también irá aumentando cada vez más, sobre todo en individualización y personalización. Y por último, yo creo que en alimentación en concreto, dado que tenemos productos muy complejos, necesitamos mucha más cantidad de datos para poder evaluar y simular y modelar todos estos procesos. Creo que estamos en la línea, creo que cada vez hay más, pero la industria alimentaria ha sido tradicionalmente, incluida la vitivinícola, más lenta en adoptar datos reales, datos de medidas que vayan reales y en continuo, ¿no?, y sobre todo automatizados, que podamos obtener una gran cantidad de datos, muchos datos por segundo en cada uno de los procesos, ¿no? Y creo que, bueno, que en el sector vinícola está casi todo por construir, porque vais a ver una presentación a continuación que os va a gustar mucho, pero queda todavía mucho por hacer y muchas oportunidades que abordar en cada una de las partes que comentábamos antes. Así que espero que os unáis a este reto, ¿no?, a seguir evolucionando el gemelo digital. Bueno, muchas gracias. Estupendo, Juan Pablo, mil gracias por tu intervención. Si queréis, vamos dando paso a la segunda presentación de la mañana, que es por parte de Eva. Eva, si puedes activar... Exactamente, aquí te tengo. Aquí estoy. Sí, te voy a convertir en presentadora para que puedas proyectar tu presentación.
Y mientras tanto os presento a la doctora Eva Balsa. Ella es investigadora científica y jefa del grupo de Biosistemas e Ingeniería de Bioprocesos del Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC. Buenos días, Eva. Mil gracias por estar aquí con nosotros. No sé si podéis ver ya mi presentación. Sí, la vemos sin problema. No está en pantalla completa, no sé si la quieres poner. Ahora, ahí está. Genial. Pantalla completa. Estupendo, pues te cedo la palabra y lo dicho, estoy aquí para lo que necesites y te voy avisando también del tiempo, si te parece. Muy bien. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a la Plataforma Tecnológica del Vino, a Interprofesional del Vino de España, que en colaboración con Agrobank han organizado este webinar y nos han dado la oportunidad de venir a presentar nuestro proyecto DT-Wine, en el que estamos empezando la implementación de un gemelo digital o gemelos digitales para optimizar la fermentación vínica. Repetiré, me temo, alguna cosilla de las que nos ha ido comentando Juan Pablo, que nos dio una visión muy buena de lo que son los gemelos digitales. Yo aquí voy a incluir una definición un poco más centrada en proceso. Y para nosotros un gemelo digital pues es una réplica virtual de un proceso real que interacciona con el mundo real a través de sensores, herramientas analíticas avanzadas y actuadores. Los gemelos digitales efectivamente surgen en el ámbito de la aeronáutica. Nadie mueve una nave espacial sin haber simulado las rutas, sin haber simulado cada aspecto del proceso previamente. Lo mismo sucede con un avión, ¿no? Un Boeing, por ejemplo, que tiene millones de partes y que todas tienen que funcionar en sintonía y adecuadamente para que ese avión funcione adecuadamente. Y cada aspecto se diseña pues utilizando gemelos digitales o gemelos digitales o modelos parciales. Quizá modelos es la palabra más adecuada en este momento. Perdona, no sé, Victoria, no sé si podéis ver la manito cuando la muevo en las transparencias. Sí, yo lo veo bien. Perfecto. Vale, perfecto, muy bien. Bien, pues el núcleo, como ya anticipó Juan Pablo, el núcleo de un gemelo digital es un modelo predictivo y nos va a permitir tomar decisiones utilizando estrategias de simulación. La simulación no es más que resolver el modelo predictivo para unas condiciones que nosotros queramos, y optimización, que puede ser optimización en tiempo real, y la optimización pues no es más que utilizar un algoritmo de optimización que nos va a permitir calcular las condiciones de operación utilizando nuestro modelo predictivo y la simulación, que nos van a llevar a alcanzar pues, un determinado objetivo que nosotros definiremos. Luego lo veremos con ejemplos prácticos. Y por último, pues tenemos que tener la comunicación de la planta real y la planta virtual con sensores que nos permitan monitorizar el proceso, pero también actuadores que nos permitan actuar si es que hemos de implementar alguna acción correctora. El modelo y un poco el gemelo digital, también nos lo anticipaba Juan Pablo antes, va a estar diseñado para responder una cuestión concreta, ¿no? Normalmente, cuando nosotros definimos un modelo, para que ese modelo, digamos, tenga una funcionalidad y no sea modelar por modelar, necesita diseñarse específicamente para abordar determinadas cuestiones. Nosotros lo que proponemos es utilizar modelos basados en conocimiento de la física, la química y la biología. Hay muchísimo conocimiento acumulado, cientos y cientos de años de proyectos de investigación acumulando conocimientos sobre qué es lo que puede estar sucediendo, por ejemplo, en la fermentación vínica, y entonces pues somos partidarios de aprovechar ese conocimiento tanto en cuanto sea posible, ¿no? Y si es necesario combinarlo con estrategias de inteligencia artificial, bueno, pues se puede combinar, pero en principio nosotros como punto de partida vamos a utilizar modelos basados en conocimiento.
Y además esos modelos habrá de reconciliarse con datos experimentales. Nosotros podemos proponer una formulación de un modelo que responda a la pregunta que queremos responder, pues por ejemplo, cuántos aromas se producen en un proceso de fermentación con una determinada especie de levadura o una determinada cepa y un determinado mosto, pero necesitamos que ese modelo verdaderamente sea capaz de reconciliarse con la realidad, ¿no? Y para ello, pues típicamente utilizaremos datos experimentales que pueden o no estar disponibles para calibrar esos modelos, y una vez los tenemos calibrados, pues intentaremos validarlos con nuevas condiciones experimentales. Esa combinación de modelos basados en conocimiento y datos experimentales nos ofrece una serie de ventajas enormes frente a otras alternativas que están basadas exclusivamente en datos, ¿no? O que pues serían estos modelos caja negra, pues que nos permiten fácilmente detectar relaciones de causalidad, no solo correlación. Si subo el nitrógeno, pues aumenta este determinado alcohol superior, sino que sabremos exactamente por qué. Podemos extrapolar para determinadas y jugar con determinadas condiciones de operación, y nos permitirá además predecir qué es lo que va a suceder en esas condiciones nuevas. Van a ser dinámicos y pueden ser también distribuidos en el tiempo y en el espacio. Si imaginaos que tuviésemos una distribución espacial de temperatura en nuestro fermentador, por ejemplo, bueno, pues podríamos utilizar modelos basados en conocimiento para, digamos, tener en cuenta esa distribución espacial. Y por último, dado que nos permiten extrapolar y nos permiten predecir en condiciones para las que no han sido entrenados, pues nos van a permitir optimizar y eventualmente optimizar en tiempo real y controlar actuar sobre el proceso y controlar su funcionamiento. El modelado predictivo en la industria alimentaria ha sido utilizado mucho, por lo menos en el ámbito de la ciencia y la tecnología de los alimentos. Grandes empresas como Unilever o Nestlé usan modelos matemáticos para diseñar sus procesos, y aquí pues pongo algunas fotografías de algunos procesos de algunos modelos en los que se han utilizado estrategias de modelado basado en conocimiento para, pues para diseñarlos, para mejorar el conocimiento sobre los procesos, etcétera, etcétera. Pero un modelo no es un digital twin. Hay que combinarlo con técnicas de visualización, con sensores, con técnicas analíticas y con actuadores. ¿Y cuáles son las ventajas que se prevén del uso de gemelos digitales en la industria alimentaria? Pues por una parte, una mejora del conocimiento de los procesos. Si nosotros somos capaces de desarrollar modelos predictivos que realmente recuperen los procesos reales, vamos a poder jugar vía simulación y vía visualización, hacer experimentos adicionales en nuestro ordenador, que van a ser mucho más rápidos y mucho menos costosos, y esto nos permitirá ganar mucho conocimiento sobre nuestro sistema. Pero además nos va a permitir diseñar y optimizar las políticas de operación, por ejemplo, pues la temperatura, la dosificación de nutrientes, para intentar conseguir unos objetivos determinados que pueden ser, como veremos en nuestro caso, pues la reducción de consumo energético o la maximización de la producción de un determinado aroma o la minimización de la producción de etanol, etcétera. Y por último, si somos capaces de además combinarlos con sensores, que digamos, sería el concepto de Digital Twin, pues tendríamos la capacidad de monitorizar el proceso, de saber cómo evoluciona y de tomar decisiones óptimas si se produce algún tipo de perturbación o algún tipo de problema a lo largo del proceso. Entonces, nos permitiría decidir cómo vamos a operar nuestro proceso a priori, pero también actuar sobre ese proceso a posteriori. Y paso ya a describir un poco cuál es el objetivo del proyecto DT1.
El objetivo del proyecto es aplicar y consolidar esta tecnología de los gemelos digitales en el sector del vino, en el concreto en la fermentación vínica, para conseguir una producción que sea más responsable, con menor consumo energético y, por lo tanto, menor impacto ambiental, y responder a las nuevas tendencias de consumo de vinos con menor graduación alcohólica y perfiles aromáticos ricos. El gemelo digital DT-Wine va a ser un programa de ordenador combinado con sensores que permitirá simular y predecir el comportamiento de la fermentación vínica utilizando modelos matemáticos basados en conocimiento, que llamamos modelos matemáticos mecanísticos, y permitirá automatizar la optimización del proceso pues con esta combinación de modelos, sensores y métodos de optimización. ¿Quiénes participamos en el proyecto? Pues el equipo es un equipo, como os imaginaréis, multidisciplinar y además es multiactor. Combinamos centros de investigación con el sector industrial. Participamos dos institutos, dos grupos del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El primero de ellos es el grupo de Biología de Sistemas de Levaduras de Interés Industrial del IATA, que está liderado por Amparo Querol. Ellos son expertos de muchos años ya en fermentaciones vínicas y en este proyecto pues van a trabajar tanto a escala de laboratorio como a escala de validación a planta piloto. Luego os lo contaré más en detalle. Y el otro grupo del CSIC pues sería el grupo que yo lidero, el grupo de biosistemas y de ingeniería de bioprocesos, que somos los que nos encargamos de obtener esos modelos predictivos basados en conocimiento, desarrollar y utilizar técnicas de optimización para optimizar procesos y implementar estrategias de control predictivo basado en modelos en tiempo real. Las tres empresas que nos acompañan son Inconef, Instalación y Control de Energía y Fluidos, una empresa localizada en Áraba que también lleva varios años ya trabajando en el ámbito de la industria productora de vino, y ellos son los expertos en sensórica y los que desarrollarán, digamos, el software que veremos al final en el Digital Twin. Ramón Bilbao, que es bueno, sobradamente conocida por la audiencia y va a ser el usuario final, y también es el que nos está proporcionando pues, las especies a utilizar, mosto, muestras de bodega, etc. Y luego estaría Ártica, que bueno, pues se encarga de la gestión y de la comunicación del proyecto. ¿Cuáles son los retos del desarrollo de un Digital Twin en el ámbito particular de la fermentación? Pues nosotros nos planteamos tres retos. El primero tiene que ver con el hecho de que es necesario un control de temperatura. ¿Por qué? Bueno, pues porque la fermentación alcohólica es un proceso exotérmico y, por lo tanto, necesitamos utilizar en algún punto mecanismos de refrigeración para regular la temperatura. Además, en determinadas fermentaciones donde queremos utilizar temperaturas más bajas, pues necesitaremos también invertir en energía para refrigerar. Y, de hecho, se ha estimado que el 50% del gasto energético del total pues es precisamente destinado al control de temperatura. Y luego, pues otro posible reto pues es que realmente, a pesar de que se ha hecho mucho trabajo en bodegas, pues es posible que los perfiles de procesamiento sean subóptimos si pensamos en estrategias de varios objetivos combinados. El segundo reto tiene que ver con intentar facilitar el diseño de la fermentación. Hoy en día el diseño de la fermentación depende del talento del enólogo y de la monitorización offline de pocos parámetros. Normalmente pues, se mide Brix, ¿no? Claro, es difícil en unas circunstancias, teniendo en cuenta la variabilidad de la materia prima y teniendo en cuenta pues,
el impacto del cambio climático, etcétera, etcétera, es difícil garantizar la reproducibilidad del producto entre años. La monitorización es también difícil, no se pueden seguir todo aquello que nos gustaría medir, pues no se puede medir en online, desde luego, y luego medirlo offline pues es poco eficiente, es costoso y muchas veces escapa un poco a la rutina de una bodega, ¿no? Y por lo tanto pues se ven obligados a tomar decisiones en muchas ocasiones con poca información. Pues, por ejemplo, pues no tenemos información sobre la composición del vino en cada momento, ¿no? Y por último, el tercer reto que nos planteamos es bueno, pues el cambio de las demandas de los consumidores en términos de las calidades de vino que esperan, ¿no? Y por una parte está la preocupación pues, por cuestiones de salud, de seguridad vial, etcétera, que de alguna manera nos llevarían a querer vinos con un poquillo menos de contenido alcohólico y por otro lado vinos más aromáticos. El objetivo del proyecto Viking Wine es entonces intentar abordar estos retos con una estrategia de gemelo digital. O sea, aquí, bueno, pues ponemos un poco lo que nos imaginaríamos que podría ser el gemelo digital, que va a estar basado en modelos basados en conocimiento, combinado con métodos de optimización y combinados con métodos de actuación y con sensores. Haremos las primeras pruebas y la implementación de todos los modelos predictivos utilizando fermentaciones a escala de laboratorio primero, a escala de planta piloto después y lo aplicaremos bueno, pues a las levaduras y a los mostos de interés para Ramón Bilbao. Más específicamente, en lo que a fermentaciones se refiere, pues utilizaremos la cartera de cultivos de levadura de interés industrial y se desarrollarán fermentaciones a escala laboratorio, a escala piloto y también con el mosto y obtenido que nos proporcionan desde Ramón Bilbao, pero también estudiaremos las muestras durante los procesos fermentativos llevados a cabo en planta real. De tal manera que tenemos muchas condiciones experimentales y tendremos muchos datos para poder calibrar y validar adecuadamente nuestro gemelo digital. En lo que al gemelo digital se refiere, la primera parte pues, se centrará en desarrollar los modelos predictivos que calibraremos y validaremos a todas las escalas. Con ellos calcularemos las condiciones óptimas de operación que van a estar centradas en consumo energético y calidad y aquí bueno, pues, las medidas de calidad pues las definiremos un poco entre todos, pero teniendo en cuenta los intereses de la empresa que participa en el proyecto, vamos, de Ramón Bilbao. Perdón. Implementaremos y validaremos una red de sensores y un esquema de control predictivo basado en modelos para garantizar un rendimiento óptimo en línea, en tiempo real, y desarrollaremos una interfaz amigable que nos permita la visualización de resultados y el apoyo a la toma de decisiones. Y por último, en la última etapa de proyecto, que será una etapa más centrada en la validación del gemelo digital, por un lado, pues intentaremos entrenar en el uso de este gemelo digital con su implementación en la planta piloto, que es donde lo validaremos en primera instancia, y analizaremos cuáles son los impactos que hemos conseguido, ¿no? Pues en términos de energía, en términos de propiedades de calidad del vino, pero también en otros aspectos, como puede ser, pues cuál puede ser el impacto de utilizar un digital twin en la bodega, ¿no? Cuál podría ser, por ejemplo, pues el impacto en la visibilidad de la marca o en la apreciación de la marca. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar
este Digital Twin en fermentación? Bueno, pues que el proceso es dinámico y además se produce en varias fases. Pues a veces nos encontramos que hay una pequeña fase lag, hay una fase exponencial, una transición cuando el nitrógeno empieza a escasear y una fase estacionaria final, ¿no? También hemos de tener en cuenta que las condiciones ambientales van a afectar precisamente a cómo estas fases, a cuánto duran estas fases, a cuánto se extienden en el tiempo y en qué condiciones se desarrollan, ¿no? Nosotros consideraremos el efecto de la temperatura y el efecto de la nutrición nitrogenada. El tercer aspecto a tener en cuenta es que el metabolismo secundario es muy importante a la hora de determinar la calidad del producto, porque determinados aromas se producen en el metabolismo secundario de las levaduras. Y por último, tenemos que tener en cuenta que en una planta real vamos a tener un número de medidas reducido, ¿no? Y aquí estamos explorando pues, una serie de sensores que se pueden utilizar en planta real, que sean fáciles de utilizar y que ofrezcan un buen compromiso de calidad de la información y de coste para poder implementarlos y que el Digital Twin funcione correctamente. ¿Cuál es nuestro punto de partida? Bueno, pues nosotros nos atrevimos a formular este proyecto porque pues el grupo del IATA y nuestro grupo pues llevamos varios años colaborando en proyectos de investigación donde hemos desarrollado ya modelos predictivos cinéticos que nos permiten predecir fermentaciones vínicas que ya hemos validado para 11 cepas de levadura del género Saccharomyces, pero de varias especies, Berenice, Uvarum, Kudryavtsevi, y hemos planteado dos modalidades de modelos. Unos modelos que se centran en la producción y consumo de metabolitos exteriores, pues azúcares y fuentes de nitrógeno, incluyendo el detalle del consumo de los distintos aminoácidos, y la producción de etanol, glicerol, alcoholes de todo tipo, alcoholes superiores, ácidos carboxílicos, ésteres, etcétera. Y también, bueno, pues explicamos cómo las distintas fases por las que pasa la biomasa, bien en peso seco o bien en términos de células viables y no viables. Y como os decía, hemos desarrollado dos tipos de modelos. Este centrado en qué sucede en el mosto, cómo va cambiando a lo largo, o en el vino, cómo va cambiando a lo largo del tiempo esa composición, pero también hemos obtenido modelos que se centran en intentar estudiar las diferencias metabólicas entre distintas especies y entre distintas cepas dentro de la misma especie, ¿no? Basándonos en los genomas de esas células, pues somos capaces de predecir cuáles son los flujos metabólicos en el interior de la célula. Para nuestro Digital Twin nos centraremos en estos modelos que tienen en cuenta los cambios, la dinámica de la composición del vino. Y aquí os muestro unos ejemplos de cómo, por ejemplo, pues somos capaces de predecir la dinámica del consumo de aminoácidos. Los puntitos son datos experimentales, las curvas son las predicciones de los modelos. Aquí os dejo algunas referencias bibliográficas que son trabajos de corte científico. Por supuesto, siempre podéis contactarnos si tenéis interés en que os contemos algún detalle en particular. Aquí, bueno, pues se ilustra, pero para la producción de acetato, succinato, etanol, butanadiol, glicerol, y cómo somos capaces de explicar, bueno, pues los datos de biomasa con distintos tipos de medidas, peso seco, colony forming units o de 600. Y lo mismo, pues con alcoholes superiores y ésteres, etcétera. Entonces,
digamos que esta capacidad que teníamos de predecir, aquí se muestran 3 ejemplos de tres especies distintas, pero como os comentaba antes, pues ya lo hemos probado para 11 cepas de levaduras diferentes y creemos que, bueno, pues que el núcleo central pues lo tenemos bastante avanzado. Los pasos a dar ahora mismo y lo que estamos trabajando ahora mismo, pues os los voy a contar porque llevamos algo menos de un año de proyecto en términos prácticos. En el IATA pues están desarrollando las fermentaciones y se están obteniendo los datos experimentales para la calibración y la validación de los modelos en primera instancia a escala de laboratorio. Se está trabajando con 9 cepas de levadura que son de interés para Ramón Bilbao. Se están haciendo esas fermentaciones por triplicado con 2 mostos y varias condiciones experimentales. Ya os podéis imaginar, en esta línea se recogen cientos de fermentaciones y miles de datos experimentales. Estamos midiendo biomasa, azúcares, etanol, glicerol, ácidos orgánicos, fuentes de nitrógeno y producción de aromas. Y en el IATA, pues bueno, tiene toda la infraestructura necesaria y la experiencia necesaria para hacer todas estas medidas. Además, y en colaboración con INCONEF, pues están montando una planta piloto, una pequeña bodega a escala piloto en el propio centro, en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos, en Valencia. Y han trabajado un poco pues, en la definición de la estructura, en la definición del tipo de fermentadores a utilizar, en la definición del tipo de sensores a utilizar, en la búsqueda, como os decía antes, de un buen compromiso entre calidad de la información y coste y esperamos que pronto bueno, pues esta planta piloto esté ya a pleno rendimiento. Por nuestra parte, en el grupo, pues hemos continuado trabajando en la sistemática para agilizar todo lo que es la calibración, selección y validación de modelos para hacerlo de la manera más automatizada posible. Utilizamos un método iterativo en el que bueno, pues estimamos parámetros que tienen que ver con constantes cinéticas de consumo de nutrientes, de producción de todos los compuestos de los que ya hemos hablado. Podemos analizar la confianza en nuestros resultados y la incertidumbre asociada a esa confianza, la incertidumbre de nuestro modelo, para saber en qué medida podemos ir incorporando nuevos datos para mejorar su capacidad predictiva. Y luego, pues siempre intentamos tener sets de datos que reservamos para calibrar los modelos y sets de datos que utilizamos luego para validarlos en condiciones que no fueron probadas en la calibración y garantizar así que el modelo efectivamente tiene capacidad de extrapolar. Y luego, pues hemos desarrollado los métodos necesarios para resolver los problemas de control óptimo o de optimización dinámica en multiobjetivo, que sería el cálculo de las políticas óptimas de operación para diversos objetivos que pueden tener conflicto entre sí. Y luego la estrategia para control predictivo basado en modelos. Y en paralelo, pues estamos desarrollando un simulador del proceso en código abierto, lo estamos programando en Python, que sería el núcleo luego del Digital Twin al que pondrá digamos, un aspecto bonito y una interfaz gráfico agradable y amigable, INCONEF. Y ahora me gustaría contaros con un par de, creo que quedan 4 o 5 transparencias, cómo visualizamos nosotros que funcionaría el Digital Twin. Esto, bueno, pues no es ni mucho menos la imagen que va a tener, aún no hemos empezado a trabajar en el diseño de la imagen, pero sí es un poco como nos imaginamos que funcionaría. Entonces, si nosotros tenemos una uva y tenemos las características de composición del mosto, pues la cantidad de glucosa, la cantidad de fructosa,
la cantidad de nitrógeno orgánico e inorgánico y hemos desarrollado el modelo predictivo para cada una de las levaduras que son de interés para nosotros. Podemos, con esa composición, seleccionar una levadura dada, poner una temperatura de proceso, un tiempo de operación determinado, decidir si queremos suplementar o no nutrientes y clicar en simulación, ¿no? Y aquí tendríamos, digamos, pues diversos grados de libertad. Y uno vía simulación, y ese uno podría ser el enólogo, por ejemplo, pues esto le podría ayudar a tomar decisiones. Pues podría visualizar las predicciones de la dinámica de composición del vino. Pues, cuánto de rápido se consume el azúcar, el nitrógeno, si hay oxígeno disuelto, cómo se consume el oxígeno, producción de etanol, de glicerol, de acetato, de ácidos orgánicos. Vería todo curvas de este estilo, por ejemplo, para ver cuál sería la dinámica a lo largo del tiempo, pero también tendría la posibilidad de ver la composición final para los metabolitos que puedan ser relevantes para esa bodega y para las levaduras que esté simulando. Entonces, esto le facilitaría la toma de decisiones a la hora de decir, bueno, pues para este mosto, en estas condiciones, quizás lo que más me convenga pues es la levadura 3, porque lo que yo quiero obtener pues es una fermentación más rápida y un contenido en etanol razonable, etcétera, etcétera, ¿no? Podría ser una vía. La otra vía es la vía de la optimización. De nuevo, con el mismo tipo de información y seleccionando la levadura, nosotros podríamos pedirle a nuestro Digital Twin que optimice cuáles serían las condiciones de optimización, de operación. Bueno, pues que nos calcule cuál es el perfil de temperatura óptimo o cuál es la suplementación de nutrientes, que puede ser pues, a tiempo cero o puede ser más adelante. Y con objetivos de pues, minimizar el consumo energético, minimizar etanol, maximizar un determinado biomarcador de calidad y otros que podrían ser la combinación, por ejemplo, pues minimizar un etanol y maximizar un biomarcador, ¿no? Que a lo mejor bueno, pues, pueden estar en conflicto. Entonces nos gustaría encontrar un buen compromiso entre ambos. El resultado pues sería el conjunto de condiciones óptimas y de nuevo pues las predicciones correspondientes a esas condiciones óptimas. Pero además, si nosotros hemos encontrado, bueno, pues hemos decidido la levadura y hemos encontrado las condiciones óptimas de operación, lo que nos gustaría es garantizar que incluso si se producen perturbaciones a lo largo del proceso o incluso si hubiese pequeñas diferencias entre las predicciones del modelo y lo que está sucediendo en la realidad, seamos capaces de reaccionar en tiempo real, ¿no? Y para ello vamos a utilizar sensores y aquí, bueno, pues estamos trabajando en la selección de sensores y estos son sensores que tendremos disponibles en la planta piloto. Algunos pueden proporcionar el mismo tipo de información, pero este análisis nos sirve para seleccionar cuáles son los idóneos para incorporar en una bodega. Y con esta información vamos a ser capaces de ver si nuestro proceso realmente se está comportando de manera óptima. Y si no se está comportando de manera óptima, por el motivo que sea, pues porque no hay un buen control de temperatura o se ha producido una caída de temperatura, por ejemplo, bueno, pues vamos a ser o todo lo contrario, si ha subido la temperatura porque nuestro regulador por algún motivo ha fallado, bueno, pues vamos a ser capaces de reaccionar en tiempo real y recalcular la política óptima de operación para que nuestro sistema se vuelva a comportar de forma óptima, ¿no? De tal manera que nuestro proceso, a pesar de que pueda haber perturbaciones, siempre se ejecute de la manera más próxima a aquellas políticas óptimas que calculamos fuera de línea, ¿no? Entonces, de esta manera, bueno, pues vamos optimizando para el futuro también. ¿Cuáles son las ventajas que esperamos? Pues esperamos que facilitar la selección de la levadura a utilizar,
para una determinada calidad de mosto, para una determinada composición. Poder predecir o intentar calcular el perfil óptimo de temperatura para esa especie específica y para esas condiciones específicas, el diseño de la nutrición nitrogenada y la optimización en tiempo real. Y con los objetivos finales de intentar mejorar la eficiencia energética, reducir el contenido en etanol, mejorando el perfil aromático, y todo ello, bueno, pues de una manera más sencilla, ¿no? Con herramientas que apoyen a la decisión y que faciliten la automatización. Y ya para finalizar, quiero agradecer pues, a aquellos que están trabajando en el proyecto, en mi grupo, a David, Artay y Diego, que están, David y Artay, desarrollando modelos y estrategias de optimización, y Diego implementando el simulador en código abierto. En el IATA, Romain y Leili, que están haciendo un arduo trabajo de fermentaciones y de muestreo y analítico, además de trabajar en el diseño de la planta piloto, en colaboración con Antonio Aguirre desde INCONEF, que está apoyándonos en las mejores decisiones o en la toma de decisiones para la implementación de esa planta piloto. Y por último, pues agradezco la financiación que recibimos del Ministerio de Ciencia e Innovación dentro del programa de líneas estratégicas financiado por fondos Next Generation, el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Y bueno, y a todos los asistentes por su atención. Muchas gracias a ti, Eva. Vale, pues a ver, voy a recuperar el control de la pantalla. Vale, fenomenal. Mil gracias, Eva, y mil gracias, Juan Pablo, por vuestras intervenciones. Yo creo que ha sido una jornada súper interesante. Ha quedado poco margen para el bloque de preguntas realmente, pero es que no hemos recibido ninguna. Hemos recibido, bueno, algún comentario de agradecimiento y de enhorabuena hacia vuestras presentaciones, pero no terminamos de animarnos con las preguntas. No sé si alguien que se anime ahora a última hora, aprovechando que tenemos aquí a los expertos, todavía estamos a tiempo. Mientras tanto, sí que respondo a alguna cuestión que he recibido, pero no relacionada con el contenido, que es acerca de las presentaciones. Y sí, os confirmamos que las enviaremos en PDF, y además la sesión se está grabando, así que dispondremos también del vídeo completo de la jornada para que, bueno, pues para los que no han podido conectarse hoy lo puedan ver, y los que sí que estéis con nosotros podáis también revisar las cuestiones que os interesen. Okay. Seguimos recibiendo comentarios bueno, pues eso, de enhorabuena, de muy interesante. Yo creo que os habéis explicado también que el resumen es que no hay preguntas. Ha quedado todo más que claro. O muy bien o muy mal. Eso no puede ser. No, muy bien, vamos a pensar que muy bien, porque si no, los comentarios de enhorabuena. A ver. Comentan por aquí que, bueno, pues que, claro, que se trata de una tecnología tan novedosa y tan reciente que, bueno, pues que todavía lo ven un poco lejano, y de ahí también el hecho de que, bueno, haya que asimilar, ¿no?, todos los conceptos que habéis puesto hoy encima de la mesa y que sin duda son interesantes, pero que efectivamente son muy recientes. Mira, aquí tengo una pregunta de Sonia Villanueva, que pregunta cómo van a integrar los modelos predictivos en tiempo real con las optimizaciones. Entiendo, Eva, que esta pregunta es para ti. Vale, bien, esto se va a hacer vía software. Entonces, nosotros vamos a tener un ordenador que va a estar conectado a los fermentadores en la planta piloto, que es el que va a leer el software de adquisición de datos
Entonces, es el que va a leer los datos, esos datos nosotros se los pasamos al modelo predictivo y en función de los resultados se calcula la actualización si es necesario actualizar, porque puede ser que no sea necesario actualizar la política de operación, y esa política de operación se volvería a enviar al software, que es el que adquiere datos y actúa sobre el fermentador. De hecho, el software de regulación de temperatura, por ejemplo, ya está implementado en el fermentador. Se le envía el set point nuevo y ese set point nuevo se aplica directamente en el fermentador. Entonces, digamos, es todo software menos la conexión con el fermentador. Está el sensor y la actuación. Fenomenal. Gracias, Eva. Por aquí tenemos un comentario más que una pregunta, pero de Fernando Riesco, que, bueno, pues que habla de eso. Es muy interesante tanto en las presentaciones como en la tecnología. Él trabaja en el mundo de la industria y cree que, bueno, que el encaje en el mundo del vino de esta tecnología es, bueno, es muy prometedora. Y acabamos de recibir también una pregunta de Samuel Cano, que os leo. Pone, ¿esto será escalable en algún futuro o solo podrá aplicarse en grandes bodegas o grupos? Sobre todo por el coste que supone. A ver, nosotros en la toma de decisiones estamos teniendo en cuenta el coste. Es verdad que el coste va a depender también de la dimensión de la bodega, ¿no? Del número de fermentadores que tenga, del número de sensores, pero realmente lo que es el coste de tener un ordenador, pues todas las bodegas tienen ordenadores ya y los modelos que estamos desarrollando y el sistema que estamos desarrollando no requiere supercomputadores. Aquí un ordenador yo lo hago en un portátil, ¿no? O sea que no es una cosa, el coste del ordenador no es muy elevado. Y luego, pues los sensores que estamos buscando son entre los sensores habituales de la industria. El único sensor que podría ser no habitual que estamos testando es el de conteo de células, pero realmente yo creo que el coste en sí mismo no tiene por qué ser extremadamente elevado y tenemos que pensar que en el sector alimentario hay muchas pymes y hay que intentar desarrollar un producto, bueno, pues que sea accesible. Fenomenal, muchísimas gracias. Tenemos también aquí otra pregunta, comentario de Enrique Barajas, que le gustaría saber si es posible crear gemelos digitales en viticultura, sabiendo que depende en gran medida de algo incontrolable como son las condiciones meteorológicas, horas de calor, granizo, además. Aquí nos indica que, claro, también depende de las condiciones del suelo, nutrientes, materia orgánica, bueno, y que ante tantísimas características y diferencias de parámetros y multitud de parámetros, a controlar y sensorizar cómo podría materializarse, ¿no?, un gemelo digital en viticultura. Sí, bueno, si queréis que comente yo, por ejemplo, creo que puesto que hay tanta variabilidad por una estrategia, por ejemplo, de captura de datos históricos, sería poco prometedor porque no vas a conseguir tanta experiencia recogida de años anteriores y si los tuvieras que recoger a partir de ahora te costaría mucho esfuerzo. Entonces, basarlo en técnicas que únicamente recogieran datos sería un problema. Tendríamos que ir a precisamente las técnicas que ha comentado antes Eva, que son más basadas en el conocimiento, ¿no? Más basadas en el conocimiento que se tiene del crecimiento de la planta, de la evolución fenológica de la planta a lo largo del año, de cómo le va afectando cada una de las fases, cómo afecta también la nutrición a nivel radicular, qué tipo de suelo hay, cómo va a ir evolucionando tratar de hacer una simulación de cómo va a ir evolucionando la meteorología y cómo puede ir influyendo en esa calidad final del fruto, pero que sepáis que tanto en cultivo de vid, de uva, como en otro tipo de cultivos se está trabajando muy intensamente en modelar todos estos aspectos y combinándolo con datos que se van adquiriendo de una manera muy parecida, como ha indicado antes Eva, que se hace para el proceso fermentativo, que también tiene muchísimas variables, pero teniendo en cuenta pues todas las variables y modelos que existen de crecimiento de distintas variedades incluso,
para controlar o predecir cómo iría evolucionando ese cultivo, ¿no? En este caso la vid. Sí que es posible, se está haciendo, y también exige sensorización, exige toma de muestras que no están automatizadas, exige un proceso también de puesta en marcha y puesta a punto de esa digitalización. Creo que también estamos yendo como al premio gordo, ¿no? O sea, la fermentación es el premio gordo de la bodega, y quizá controlar toda la predicción de la uva es el premio gordo en la parte más agronómica, ¿no? Pero también se pueden digitalizar procesos más pequeños con mucho menos coste, pero que pueden traer también beneficios económicos, o sea, la gestión de la parte de logística, el stock, la parte de embotellamiento, que no son tan científicos o no implican un conocimiento científico tan importante, pero sí que se puede volcar ese conocimiento que se tiene de esos procesos dentro de softwares y que se optimice, que haya bastantes posibilidades de optimizar bastantes partes de esos procesos de bodega menos científicos, pero que también genera un impacto económico a corto plazo. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Nosotros, en este sentido, yo sin ser experta en la materia, pero precisamente esta semana hemos organizado un curso en la Universidad Pública de Navarra en el marco de esa escuela de innovación que comentaba Susana al principio, y sí que es verdad que aunque no abarca, digamos, todo el proceso vitícola, sí que ellos han desarrollado un gemelo digital aplicado en concreto al manejo, es decir, a la poda, en este caso, de la vid, y de alguna manera han desarrollado ese modelo para poder anticipar cómo y cuándo podar y afinar un poquito la técnica, y es muy útil sobre todo de cara a formación de viticultores, con lo cual, bueno, sí que se están haciendo cositas ya. Vale, pues con todo este tema que hablabas del tema de la sensórica y demás, si quieres enlazo con esta pregunta y cerramos, de Enrique Pérez, que comenta, bueno, que ellos ofrecen una solución de sensorización ligera de la fermentación, densidad, cinética, temperatura, y pregunta si creéis que podría ser interesante para las bodegas empezar a recoger datos ya para tener el histórico en el futuro. Y añade, que me acaba de llegar, los modelos o gemelos estarán disponibles en abierto, y quería saber también cómo podrían acceder a ellos las industrias auxiliares. Os acabo de hacer 3 preguntas en una. Si necesitáis que rescatemos alguna. Es decir, si creéis que puede ser interesante para las bodegas empezar a recoger los datos para el histórico, si los gemelos, si el modelo, entiendo que se refiere al DT Wine, estará disponible en abierto, será de alguna manera público, y cómo pueden acceder a ellos las industrias auxiliares. Vale. En relación a la primera pregunta de datos históricos, siempre es bueno tener datos históricos. Juan Pablo lo mencionó antes, y dependiendo del tipo de aproximación de modelado, pero incluso sin depender, si uno tiene datos históricos, pues son datos adicionales para una mejor calibración, para una mejor validación de modelos, y siempre es información adicional, siempre es bien recibida, ¿no? Pues es lo que te ahorras en repetir fermentaciones. En lo que se refiere al código, bien, no tenemos el plan de explotación del posible código definido aún, entonces, bueno, no puedo decirlo con certeza, pero sí que es verdad que nosotros en las publicaciones científicas siempre, absolutamente siempre, publicamos los modelos en abierto. Entonces, los ponemos un link y cualquiera puede entrar, verlos y jugar con ellos. Entonces, digamos, por lo menos los modelos que estamos utilizando como base, muchos de ellos ya están disponibles en abierto, o sea que se podrían utilizar. Y luego, la tercera pregunta, ya no la recuerdo, perdona que se me... Sí, el acceso a la tecnología por parte de las industrias auxiliares. Bueno, claro, yo creo que eso forma parte también un poco de la estrategia de explotación, y bueno, pues eso es algo que tenemos que desarrollar en el contexto del proyecto. Vale, pues fenomenal. Pues con esta pregunta, si os parece, cerramos, no tenemos más. Os agradezco una vez más vuestra participación, a todos los asistentes por habernos acompañado hoy. Susana, de la Interprofesional del Vino, ha tenido que desconectarse, tenía un compromiso en agenda,
Pero bueno, en nombre de la Interprofesional, de Agrobank y de la Plataforma Tecnológica del Vino, lo dicho, mil gracias a todos y nos veremos pronto en el próximo webinar que organicemos, que seguro que no pasa mucho tiempo. Un saludo. Gracias a vosotros. Gracias a todos.